Muy buenas noches, qué bueno poder compartir este nuevo viernes con ustedes, espero que estén bien. Para mí es un privilegio poder tener este tiempo y ojalá que lo que vamos a estar compartiendo pueda llegar a cada corazón en esta noche y pueda hacernos bien, pueda hacerles el mismo bien por lo menos o una parte del bien que yo he recibido mientras preparaba estos pensamientos. Me gustaría introducir la charla de esta noche con dos comentarios que recibí en esta semana. Uno fue de una amiga de la infancia que me logró enganchar por, no sé, creo que fue por Messenger y fue lo siguiente. Ella dijo: en otra noche de insomnio, como tantas, encontré tu mensaje sobre el rey David. Prohibido pescar. Tantas veces escuchada, tantas otras leída, pero hoy me lloré todo. Gracias por lo que me transmitiste, Dios te bendiga. Alguien a quien no veo hace mucho tiempo y recién ya nos empezamos a conectar, cruzamos los celulares y podemos estar animándonos mutuamente. Y la segunda fue de otro amigo a quien hace un tiempo que no veía, lo extrañaba, y cuando le pregunté si qué es lo que le pasaba, y me dice: rebeldía pura, inmadurez, roce con alguien que generó bronca, no puedo perdonar, y es algo que pasó ya hace casi un año. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son críticos, las presiones muy fuertes, y evidentemente nos hace tambalear el piso a todos, ¿por qué no? De una manera o de otra. Entonces me pareció muy importante recordar tres cosas muy claras que ya las tenemos incorporadas tal vez, pero hace falta tenerlas en cuenta, refrescarlas, ponerlas juntos como para que esto genere algo que nos levante y nos haga avanzar en la vida, que es un poco el título de esta noche, ¿no? El primer punto es recordar y tener muy en claro que Dios nos creó con un propósito. Dice Jeremías 1:5, antes de darte vida, le dice Dios a su profeta, antes de darte vida ya te había yo escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Siempre los que leemos la Biblia, hemos escuchado mensajes sobre esto, lo hemos leído más de una vez. Jeremías, Dios le llamó. Pero lo que quiero recordarte, porque Dios me lo recordó a mí, es que Él no hace acepción de personas. Y Dios no escoge a unos y a otros no. Si lo que le dijo a Jeremías, te lo está diciendo a vos y me lo dijo a mí mientras preparaba esta charla. Es decir, Dios no se equivocó al darnos vida y a cada uno nos hizo con un propósito. O sea que este versículo es aplicable absolutamente a todos. Yo creo que muchas veces estamos tan inmersos en lo que nos pasa, en las consecuencias que estamos sufriendo por decisiones mal tomadas, por situaciones no resueltas, que entonces olvidamos la razón de nuestra vida. Y anótese este principio porque me parece fundamental. Necesitamos comprender que Dios nos hizo para su propósito y dejar nosotros de querer usar a Dios para cumplir nuestros propósitos. A ver si le queda claro. Necesitamos comprender que Dios nos hizo a cada uno de nosotros para cumplir su propósito en nosotros y dejar de querer usar a Dios para cumplir los nuestros. Es decir, armamos nuestros planes, tenemos nuestra agenda y después oramos y le decimos: Dios, ayúdame, Dios, bendecime. La cosa no funciona así. Lo fundamental es poder comprender que Dios nos hizo con un propósito y que estamos para cumplir ese propósito. El Salmo 139, 15 y 16, David recalca esta verdad. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Le dice David a Dios: mi embrión vieron tus ojos,
y note esto, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Es decir, la historia de Dios sobre tu vida y sobre la mía es la que se tiene que escribir. No es la que nosotros queremos armar, sino es la que Él ya de antemano, antes de formarnos, escribió. Dios quiere escribir su historia con tu vida y con la mía. No se trata de vivir como nos parece y pedir que Dios nos bendiga, sino buscar la razón de nuestra existencia y comprobar que Dios suple todo lo que necesitamos para poder cumplir nuestra tarea como una yapa. ¿Saben que esta palabrita yapa, los que tengan 30 o 40 años para abajo, es decir, para acá, no van a entender? Pero cuando yo iba al almacén, porque no había supermercado, entonces era el negocio del barrio que tenía de todo, e íbamos a comprar azúcar y hierba. No me acuerdo bien si era que comprabas el azúcar y la hierba te la daban de yapa. O sea, te la regalaban directamente. Vos comprabas 1 kilo de azúcar y te traías, no se olvide, le decíamos a don Amén, que era el almacén, el dueño de la despensa en el barrio, no se olvide de la yapa. Y entonces te venías con 2 paquetes. Vos fuiste a comprar una cosa y te daban la otra de yapa. Bueno, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, un versículo tan conocido, lo demás viene como yapa. Y cuando nos dedicamos a vivir para la yapa, perdemos el reino y terminamos perdiendo la yapa y todas las otras cosas por detrás, ¿no? Este es el primer punto. El segundo punto es, debemos comprender esta verdad de que fuimos hechos con un propósito por encima de todo lo que nos pueda pasar. Yo creo que hay velos, hay pensamientos equivocados, hay conceptos religiosos, hay pasiones desordenadas que no podemos acomodar en nuestra vida, errores cometidos que nos dejaron al costado del camino, a la vera del camino, que nos impiden una comprensión clara de quiénes somos y de para qué estamos. Por eso creo que es fundamental entender la primera verdad, pero tenerla como norte, como prioritaria en nuestra vida. Porque el enemigo que conoce esto, que conoce que encapsulado dentro de cada ser humano viene un propósito de Dios para hacer explotar el mundo y para reconstruirlo, él quiere distraer, quiere desviar, quiere enlentecer tu paso por esta tierra, que no te alcance los 50, 60, 80 o 90 años que Él te dé para cumplir ese propósito, para que no llegue, que te desvíes, que no te alcance el tiempo para cumplir tu propósito. Y al respecto, quiero recordarte 2 cosas. En primer lugar, ya lo dijimos en charlas anteriores, el enemigo está vencido. Él lo expuso cuando triunfó a través de su obra y de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, vos y yo podemos levantarnos por encima de sus acusaciones y no permitir que sus mentiras nos traben. Pero el segundo punto es que el propósito de Dios, por encima de lo que vos y yo hagamos con nuestra vida, su propósito sigue intacto y su amor es incondicional. Dice el Señor en Jeremías 31:3, hace mucho se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Miren, Dios nos persigue con su fidelidad. Aun cuando nosotros estemos en cualquier lado del camino apartados, yo te sigo con fidelidad. Acuérdense que en la charla anterior, cuando hablamos de que era justamente prohibido pescar, recordamos 2 palabras que empezaban y terminaban igual, ¿se acuerdan? Propósito y pecado. Y dijimos que se anteponen, se contraponen y el pecado siempre enlentece, entorpece el cumplimiento de nuestro propósito. Y dijimos, Dios recuerda lo que el hombre olvida
y el hombre recuerda lo que Dios olvida. Siempre una causa mayor puede más que una causa menor. Por eso el énfasis en recordar que fuimos hechos con un propósito y el poner ese propósito por encima de todo para vencer todo obstáculo en el cumplimiento de ese trayecto, de ese objetivo, de ese propósito. Así que dijimos en primer lugar que todos nacimos con un propósito y dijimos en segundo lugar que hay que mantener este propósito por encima de todo. La pregunta del millón es ¿y por qué? Y acá viene el tercer punto. La razón de esto es que Dios está haciendo un trabajo de reconciliación con todos los habitantes del mundo. No podemos distraernos o desviarnos. Dice una porción que ya hemos analizado en otra oportunidad en 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcílianse con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acá el apóstol recalca 5 cosas fundamentales. Número 1, Dios en Cristo nos hizo una nueva creación. Empezó la historia de vuelta. Número 2, nos reconcilió. Número 3, nos encomendó a nosotros como hijos suyos este trabajo de reconciliación. Número 4, recordar que Jesucristo por nosotros fue hecho pecado en la cruz. ¿Para qué? Número 5, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero recordarle que todo esto es pasado, todo esto ocurrió en la cruz. Se aplica a usted, se aplica a mí en el momento en que tomamos conciencia y decimos, Señor, acá está mi vida. Yo quiero que apliques todo esto maravilloso que has hecho, pero es algo que Él ya completó con su obra en la cruz. ¿Qué quiero decirte? Tu razón de ser es que hay una parte en la reconstrucción que Dios está haciendo del mundo que te toca a vos. Hay otra parte que me toca a mí. El enemigo va a querer retrasarnos, que vaya más lento o que termines a causa de las presiones renunciando a tu llamado. Dios te está llamando a reencontrarte con tu destino, a redescubrir el propósito de tu vida. Este propósito es mucho más grande que tu misma existencia, porque no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la eternidad. El Cronos estamos transitándolo nosotros. Dios está por encima. Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Él vive un eterno presente. Y Dios en este tiempo te está llamando a recuperar ese sentido de destino. Esto es lo que Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es esto el eterno, el supremo llamado de cada hijo de Dios. Por eso creo que es fundamental poder reconciliarnos primero con Dios, después con nosotros mismos y después reconciliarnos entre nosotros, porque hay una tarea mucho más grande que está tal vez quedando relegada por no haber entendido esta grandeza del llamado de nuestro Dios. Así que todos nacimos con un propósito, fuimos puestos en la tierra con un propósito, debemos considerarlo como lo prioritario y colaborar con Dios en esta tarea de reconciliar al mundo con Él. Promediando la charla, quiero lanzar un desafío, porque Dios me lo ha lanzado a mí también cuando estaba preparando estos pensamientos.
Lamentablemente el ritmo de vida que estamos llevando, y sobre todo en este tiempo de pandemia, nos ha ido metiendo en una covacha, en una cueva a cada uno de nosotros. Nos ha aislado, nos ha separado, nos ha metido a cada uno en su propio mundo, presionándonos a vivir para nosotros, sin poder hacer mucho por los demás. Sin embargo, fíjense algo curioso. Esta pandemia nos ha demostrado que no estamos aislados como pensamos. Nos han encerrado, pero esta misma pandemia, lejos de desconectarnos, nos está contagiando unos a otros. Qué curioso y qué paradójico. Es decir, estamos mucho más conectados, aunque no pensemos, mucho más conectados de lo que nosotros creemos, ¿no? Tan cerca que aunque no hablemos mucho y no nos tratemos mucho, estamos luchando con este bichito que ni siquiera lo podemos ver, lo podemos dimensionar, y cuando hay un resfrío, una suba de temperatura, ya rápido la alerta, ya rápido el hisopado, ya rápido el aislarnos por la posibilidad de este contagio. Pero además, la tecnología, el dolor, las cosas en común que estamos pasando y sufriendo por encima de nuestras propias diferencias, hace que estemos más cerca de lo que parece y que podamos ser unos de influencia para otros. Una influencia que puede ser para bien o que puede ser para mal. Es como cables que se interconectan unos con otros. Usted puede estar consciente de esto o no, pero si hay algo que esta pandemia nos está demostrando a todos, es que estamos interconectados los seres humanos, mucho más cerca de lo que pensamos. Y esta cercanía nos afecta, nos influye para bien o para mal. El hecho de que no nos veamos, de que no nos enteremos de estas conexiones, no quiere decir que no existan. Entonces, yo le pregunto dos cosas. ¿Notamos esta conexión? ¿Y cómo la estamos usando? Ojalá que después de esta charla, vos y yo nos podamos levantar, darnos cuenta de este gran llamado que tenemos y poder usar estas conexiones para bendecir a otros, para sembrar en otros, para dejar una huella en los demás. Quiero graficarlo con dos ejemplos que descubrí en esta semana. Son muy, muy fresquitos. La primera se trata de un docente que en el mes de abril aproximadamente en Brasil vendió su auto por problemas económicos y sus alumnos, cuando se enteraron, lo compraron y se lo devolvieron. Fíjese la placa. Se llama Marcelo Siqueira, tiene 87 años. Decidió desprenderse de su querido coche que lo había comprado 0 kilómetros en el año 1972 y lo tenía impecable porque estaba ahogado por los problemas a causa de esta pandemia. Y sus vecinos y sus alumnos tuvieron la idea de poder sorprenderlo con la complicidad de uno de sus hijos. Este docente tiene 87 años. Quiso poner en venta este Volkswagen 0 kilómetro, ahogado por problemas económicos, y termina recibiéndolo junto con el dinero que él pensaba recibir de parte de sus alumnos. Ahora, lo que a mí me sorprende es que este hombre, durante sus 27, 30 años de docencia, sembró algo en el corazón de sus alumnos. Porque este gesto no sale sino como respuesta a lo que alguien ha sembrado en uno. Me va entendiendo, ¿verdad? Es decir, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que este hombre desinteresadamente y en su afán de formar la vida de otros ha logrado hacer durante su trayectoria, la recibió en el momento en que él estaba necesitado. La huella de este profesor sembrada en sus alumnos rindió sus frutos. El otro ejemplo tiene que ver con alguien que nació en el año 1872, muy lejos, en Escocia. Su nombre, Jaime Clifford.
Él, aunque el apellido es de aristocracia en Escocia, resulta que él le tocó nacer en una familia muy humilde, en una familia obrera y minera. Jaime Clifford quedó huérfano a los 4 años de edad. Los recogió su abuela, los crió como pudo, les enseñó de la Biblia, los llevó a la escuela, pero a causa de su humilde condición, Jaime tuvo que entrar a trabajar a cientos de metros de profundidad en las minas en Escocia para poder sobrevivir. Entraba en la mina antes que salga el sol y volvía al anochecer a su casa. Jaime veía el sol durante estos años de trabajo solamente un día a la semana, que era el día domingo, porque era el único día que no trabajaba. Sin embargo, en los tiempos de su escuela primaria, supongo, porque después estuvo trabajando, era un tipo muy inteligente, al punto que su maestro lo destacó muchas veces y lo felicitó. Esta fue la crianza de Jaime al comienzo. Descubre a Jesús y le entrega su vida allá por los 18 años de edad. Y en el año 1896, es decir, con 24 años, él hace su primer viaje misionero a la Argentina, donde se terminó radicando. Dejó un legado lleno de enseñanza. Fue el autor de numerosos himnos que muchos hemos cantado durante años, tal vez sin conocerlo. Llegó a tener 2 hijos varones. Uno de ellos fue escritor, que es el que le hizo la biografía de la cual salió esto que yo les estoy relatando en este tiempo. Él era escritor y periodista. Y don Jaime falleció a los 64 años de edad en 1936. ¿Por qué les comento esto? Porque este hombre, cuya existencia yo no conocía hasta grande, o hasta adolescente, cuando me enteré, porque a él no lo pude conocer, sino que lo conocía a su papá, a uno de sus hijos. Él se radicó en Argentina, pero después llegó a la ciudad de Tucumán y fue misionero en la iglesia donde yo me crié. Simplemente que no lo conocía, porque él murió antes que yo naciera. Pero este hombre, entre las cosas que sembró, fue un impacto muy fuerte en la vida de mi papá. Porque en algún momento mi papá tenía problemas para continuar en la escuela y fue a verlo a don Jaime. Y don Jaime, que era un hombre bueno, como lo describió su hijo, cuando mi papá abrió las puertas de ese pasaje Padilla, el fondo de la iglesia, lo recibió con los brazos abiertos y le dijo: Adip, no te hagas problema. Hasta ahora tenía 2 hijos, a partir de ahora tengo 3. Y ese hombre que iba descalzo a la escuela en Escocia, y ese hombre que no conoció el sol, salvo una vez por semana mientras trabajaba, fue procesando la imagen de ser un hijo de Dios en su vida de una manera tan clara que la pudo volcar en miles de personas, entre las cuales le tocó a mi papá. Y gracias a él es que yo pude estudiar, yo pude conectarme con su hijo Alejandro, que era íntimo amigo de mi papá, y en algún momento le dije a mi papá: me parece que yo lo estoy disfrutando a Alejandro más que vos. Hay una imagen de cuando yo tenía unos 20 y pico de años, iba a repartir pedidos de esa antigua librería en la calle Maipú. Me estoy volviendo retro, como se darán cuenta, ¿no? Y él se querían tanto con mi papá que muchas veces invertía sus pocos pesos que tenía desde Córdoba para venirse a casa a compartir con mi papá. Y cuando yo salía a repartir pedidos, ese periodista, ese escritor, me dice: te acompaño. Y sabes que en ese tiempo de ir juntos en la camioneta, Alejandro era de esas personas que cuando vos estabas con él, parece que había 2 personas en el mundo solamente, y que el mundo se paraba, y que la única persona importante para él en ese momento
era yo. Por eso apelo a estas dos experiencias para mostrarte la importancia de ser influencia para bien en otros. Cuando mamá falleció y mi papá estaba muy lejos, en la ciudad de Bolivia, donde había llegado en avión y había un avión una vez por semana. Él llegó un viernes y mamá falleció un sábado, así que no pudo estar. Don Alejandro se tomó un avión desde Córdoba para venir a estar con nosotros. Esta es la importancia de las buenas influencias y de sembrar huella en la vida de los demás. Querido que me estás escuchando, como me escuchó mi amiga en aquella oportunidad que fue la que lanzó en la charla de esta noche, eres una idea de Dios, no un invento de tus padres. Te has colocado en este mundo y estás vivo con un propósito. Ese propósito se tiene que cumplir en los 60, 70, 80 años que transitemos en este mundo. Puedes pensar que eres viejo, que ya perdiste el tiempo, que ya la oportunidad se pasó para vos, que metiste tanto la pata que no vale la pena volver a intentarlo. Yo te digo, no. Levántate y anda, levántate y avanza, levántate y camina en el cumplimiento de tu propósito. Dios habita la eternidad. Nosotros somos seres eternos y Dios ha puesto esa eternidad en nosotros. Sansón fue un tipo que empezó bien, continuó muy mal, pero al final terminó cumpliendo su propósito en el último instante de su vida. Dios puede redimir el tiempo. Dios ha perdonado todos nuestros pecados antes incluso que hubiéramos nacido. Esto es lo que dice Pablo en Colosenses 2. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese esta paradoja. Nosotros haciéndonos problemas por algo que Él ya solucionó. Yo creo que todos podemos estar trabados en la vida por algo que Él ya olvidó. Y el cumplimiento de la razón de nuestra vida, que es alcanzar madurez para poder reaccionar diferente frente a cada circunstancia. Hemos dejado de lado este propósito, incluso porque estamos llorando los derrapes que hemos tenido, ¿me entienden, no? El concepto, las derrapadas, las idas a la banquina en medio de nuestro transitar, por lo que dimos, por lo que hicimos en el pasado o tal vez por lo que estamos haciendo en el presente. En el nombre del Señor, yo te digo, vamos, campeón, levántate y avanza. Miren, la noche está muy avanzada, el mundo está muy complicado y yo podría haberte hablado de la Agenda 2030 como lo hicimos en otra oportunidad, aunque ahora ya se habla de la 2050 y dejar de hablar tanto de Soros, de Bill Gates, de Rockefeller y de gente que conocemos, porque ahora nos estamos dando cuenta que detrás de esa gente visible hay gente invisible que tal vez nunca lleguemos a conocer. Sin embargo, he preferido en esta oportunidad hablar no de lo que el enemigo y el mal está haciendo en el mundo, sino de lo que Dios está haciendo en esta gran tarea de reconstrucción. El Señor ya terminó una obra maravillosa en la cruz y está esperando, sentado a la diestra del Padre, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en esta noble tarea nos necesita a todos, a los que están caminando y a los que podemos estar al costado del camino. Cristo está dentro de nosotros, Cristo está siendo formado en nosotros y necesita manifestarse ante un mundo que lo necesita, que lo precisa con desesperación. Y mis palabras en este tiempo, finalizando ya esta charla, es: vamos a creerle a Dios por encima de nuestras caídas y errores. Hay una tarea
que no puede quedar inconclusa. El ladrillo que tenés vos lo puede colocar nadie más que vos. Vos no podés hacer mi tarea, yo no puedo hacer la tuya. Y tal vez esa tarea comience en tus hijos, en tus alumnos, en tus amigos, en tus desconocidos. Poder sembrar, dejar huella, y del resto se va a encargar el Señor. Nosotros podemos pensar que el mundo está tan mal por la maldad de los hombres, por la acción del enemigo. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos 8:19 que la creación entera aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Una causa mayor siempre va a poder más que una causa menor. Amigo, levántate y avanza, porque el mundo está necesitando tu tarea como la mía en conexión con lo que Dios está haciendo. Los bendigo, muchas gracias por este tiempo y será hasta el próximo viernes.